Pablo, ¿cómo estás? Damián, estamos con el Turco Madroñal aquí en la universidad. ¿Cómo andas, Pablo? Hola Damián, hola Turco, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bueno, sabés que no sé si se lo pregunté en este orden, pero se ha convertido en un clásico, Pablo, este trabajo de ustedes, pero también con un elenco que los antecede, con dos de esos actores que ahora los dirigen y con todo lo que eso conlleva, ¿no? Tanto tiempo en Calle Corrientes, ahora girando por diferentes puntos de la Argentina. Y definitivamente Art se transformó en un clásico. Tal vez nosotros nos gusta decir, y creo que no nos alejamos mucho de la realidad, creemos que hacemos una de las piezas más sólidas y más clásicas a esta altura, porque tampoco es una pieza de tanto tiempo atrás, de la dramaturgia contemporánea. Arte es un texto de una solidez extraordinaria, escrita ya seguramente más de 25 años, y no le ha pasado ni un minuto, digamos, en actualidad y en lo que tiene que ver, en lo que toca, en lo que habla y en lo que aborda, ¿no? Y vos decías que Mirás es un clásico, ya lo creo que es un clásico, ya es un viejo. O sea, yo creo que está entre lo viejo y lo clásico, pero digamos, es viejo y lo bueno es que ha llegado a ser clásico también. Y todos nosotros estamos un poco a la altura, digamos, si podemos seguir girando, haciendo esto que nos encanta hacer, que subimos al escenario, ponerlas tan sólidas como estas, y tenemos la edad que tenemos, ya nos estamos convirtiendo medio en clásicos. Che, qué bueno, Pablo, qué bueno. Y además se lo preguntaba también a Fernán, que viene del Coliseo Podestá, que esto no es un centro para que ustedes los artistas cabeceen, pero por recorrida y hablando con ustedes, con músicos, con cantantes, con actores, con actrices, con dramaturgos, que siempre llegar a La Plata es especial, y en este caso también porque tiene un director que del equipo de ustedes también, que es Alejo García Pinto. Es un amigo, Alejo. Bueno, aprovecho para saludarlo, Alejo, y para desearle, ya hace tiempo que asumió, pero está seguramente en los primeros pasos, ya que le queda bastante tiempo para recorrer. Y sí, es un amigo de toda la vida, y nos da un particular placer poder subirnos al escenario en ese teatro magnífico, único. Cosas que nos ha tocado. Provincia de Buenos Aires es una provincia con una cantidad de teatros y unos teatros bellos, conservados de una manera extraordinaria, y creo que en el que vamos a estar es un poco el emblema, ¿no? Primero carga una historia maravillosa, extraordinaria, el origen de la actuación en la Argentina, ¿no? Con los hermanos Podestá y todo lo que esos hermanos le han aportado al oficio de actuar, ¿no? Y al oficio del espectáculo, y digamos, hace que nuestra ida para allá se llene de significado, que no sea solamente el hecho de por el oficio subirse a un escenario y digamos que hacer lo que sabemos hacer, ¿no? O lo que por lo menos creemos que sabemos hacer, que es actuar. Es de alguna forma homenajear a nuestros antecesores, estar cerca de Alejo, poder abrazarlo en momentos tan complejos también, y darnos cuenta que el teatro definitivamente es un espacio de resistencia y es un espacio de unión y un espacio para vincularse. Así que para nosotros lo está haciendo durante todo este año una alegría muy grande ir a distintos teatros, ya te digo, de provincia de Buenos Aires, y también estamos saliendo a distintas provincias y encontrarnos con el recibimiento del público y con esto que es la esencia de la actuación, que es subirse a las tablas. Nos está mejorando la tarde Pablo Echarri, con él estamos charlando con un disparador, con una excusa, y es que estamos charlando con él. Vengo con el tema de la voz también, ¿eh? Ahora le voy a preguntar a Pablo cómo la cuida, porque se trabaja con todo el cuerpo. El sábado 22, sí, el sábado 22 de junio, Art, en el Coliseo Podestá, sacan las entradas por PlateaNet, con Pablo Echarri, Fernán Mirás, que hablamos con él en otro formato, en otro programa, en La Frontera, y con Martínez Lipac, esta obra que se ha convertido en un clásico, con la dirección de Ricardo Darín y de Germán Palacios. Con Fernán también hablamos, Pablo, hace algunos días bueno, le decía, a ver, sin como decimos ahora, sin spoilear, pero abrirnos la puerta, abrirnos la ventana
de lo que es la obra en sí. Y él me hablaba de qué misterio que un cuadro blanco sea tan cautivante y que haya convocado a tanta gente, pero también hay un tema muy central ahí que es el tema de la amistad, ¿no? Y que es un punto donde confluimos todos. Bueno, el cuadro blanco resulta como una excusa para el comienzo de la pelea. ¿No viste? Los seres humanos en general, y cuanto más adultos y grandes nos ponemos, sobre todo si mantenemos relaciones de amistad a lo largo del tiempo, donde ya a veces uno ya no comparte tanto como cuando compartía en el origen de esa amistad, empiezan a crecer las diferencias, ¿no? Y uno a veces, la mayoría de las veces, hace silencio, no toca ciertos temas, los guarda bajo la alfombra para que esa amistad no se resienta y en ciertos casos inclusive no vuele por el aire. En este caso, la autora magistralmente utiliza el gusto o no por el arte contemporáneo, que generalmente genera seguidores y detractores con la misma intensidad, como para que sea esa mecha que se enciende en una discusión que parece casual, que parece pasatista, y que termina siendo un puntapié inicial para una pelea feroz entre dos amigos que evidentemente vienen guardando mucho bajo la alfombra, que vienen con muchísimas diferencias a través del tiempo, diferencias no dichas, y que eligen una noche determinada donde van a ir al cine y a comer después para poner toda la carne sobre el asador y para decirse todo lo que tienen guardado hace tiempo. El personaje de Fernán, que es Iván, está colocado en el medio, siempre tratando de que esta amistad no vuele por el aire. Porque Sergio, el personaje de Martín, de Slipak, es el snob, es el amante del arte contemporáneo, viene frecuentando en los últimos tiempos a la aristocracia, entonces este cuadro blanco que compra lo utiliza también como una herramienta para acercarse a ese mundo el que Marcos cree que no pertenece, ¿no? Al que Marcos cree que definitivamente no pertenece. Marcos detesta la elección de Sergio porque dice que gastó una pequeña fortuna que no tiene para pertenecer a una clase social que lo desprecia o que nunca lo va a contar en sus vidas. Entonces empieza una discusión muy sutil al principio y tan feroz hacia el final, y Iván lo que intenta hacer todo el tiempo, y con muy poco éxito, debo decirlo, es tratando de que esta amistad de estos tres amigos no vuele por el aire. A Iván básicamente todo le da lo mismo, puede disfrutar o no de ese cuadro blanco, lo que quieren que sus amigos sean felices. Lo que pasa es que tanto Marcos como Sergio no están dispuestos a alargar el hueso así nomás y le dan a la discusión hasta el final. Pablo, me quedo con esto que decías recién y que hablaban con Damián de lo que tiene que ver con que es un clásico. Digo, ¿hay una mayor responsabilidad cuando se hace arte, digo, por ser justamente un clásico a la hora de subirse al escenario? Bueno, yo creo que la responsabilidad uno como actor siempre la tiene, es una de las variables que uno le pone para poder subirse al escenario, ¿no? La responsabilidad de hacer bien el trabajo, el amor por lo que uno hace, el placer que te causa subirte con una excelente obra, pero también con excelentes compañeros, ¿no? Porque el placer también se da cuando vos te subís con gente a la que querés y ya toda la previa a la función, la llegada al teatro, las charlas, la posterior también es parte de este placer que te causa haciendo una obra sólida. Lo que sí siempre es maravilloso para mí, al menos siempre fue algo importante a la hora de elegir los trabajos, es la posibilidad de que el texto que haya para hacer sea sólido, sea bueno, esté bien escrito. Y en este caso, Fernán siempre cuenta que los productores en general y los actores, la gente de teatro, por ejemplo, cuando te ofrecen una obra, te dicen, bueno, la lees y muchas veces decís, bueno, ¿y qué tal te parece? ¿Te parece bien? Y el productor por ahí te dice, bueno, no es art, está bien la obra. Está bien.
Art es como el texto más sólido y más acabado de Carmina Rezaria, que sigue siendo una dramaturga muy prolífica, una mujer joven aún, con una cantidad de obras escritas. Pero Art es como el sumum dentro de su obra, de la creación de su obra. Entonces, imagínate si encima sos dirigido por Ricardo Darín y Germán Palacio, que le hicieron durante 12 años, claro, ininterrumpidos, y conocen, además de conocer la solidez del texto, por dónde hay que contarlo y cuál es la energía que hay que imprimirle, también conocen los truquitos, ¿viste? Claro. Nos han regalado todos los truquitos que ellos tienen a lo largo y que tuvieron a lo largo y a lo ancho de esos 12 años. Entonces, se transforma en un festival. La verdad que es un festival. Yo hace 4 años que estoy con esta obra. Es digamos, mi experiencia teatral más larga de todas. Y si vos me decís con la mano al corazón, me haces poner la mano al corazón, no la dejaría nunca. Porque yo sé que, primero, es una salida extraordinaria en lo laboral, ¿no? Que hoy por hoy en la Argentina no es menor. Digamos, la industria audiovisual y todo lo que tiene que ver con televisión y cine están definitivamente derrumbados, salvo algunas plataformas cuando vienen y filman algo, pero que no es de forma continua. Entonces el teatro se ha transformado en una salida laboral casi única para los actores y las actrices. Pero encima tener la certeza de que vos vas a subirte al escenario y que la gente se va a ir tan satisfecha, ¿no? Porque es un recorrido de 1 hora y media de comedia, donde la risa está a la orden, al minuto, pero tiene tal nivel de profundidad que en el momento donde vos estás pasando la mejor, el autor y los actores, nosotros arriba, los personajes más que los actores, nos ponemos serios y hablamos de cosas profundas. Entonces, esa mezcla, lo que es la comedia, lo maravilloso de la comedia dramática, ¿no? Que con la risa te va llevando, hasta que en un momento te aplica una puñalada profunda al corazón y te hace sentir que todo esto que te estabas riendo era simplemente para que cuando llegue la hora de la verdad, la hora dramática, duela un poco más. Y con Art pasa eso. La gente se va exultante del teatro, la gente va entendiendo y con la certeza de que pagó una entrada y que no pudo haber visto algo más satisfactorio en esa hora y media. Y a nosotros eso nos llena de alegría, ¿viste? Porque no es que nos subimos solamente para lograr o para mantener a la familia, sino que hacer teatro para nosotros es alegría pura. Y bueno, y todo esa sucesión de cosas satisfactorias hace que Art sea para nosotros una opción muy difícil de dejar. Yo lo voy repitiendo, pero Pablo tiene una voz muy identificable. Viste, vos te subís al auto, a la vieja usanza, y lo escuchás a Pablo, y no necesitás que en este caso, digamos nosotros que estamos charlándonos mejor a la tarde, este diálogo con Pablo Echarri, que surge producto de un disparador, de una excusa, y es que ustedes tienen chances todavía de meterse en PlateaNet y sacar las entradas para ver Art, este clásico, con Pablo, con Fernán Mirás, con Martín Slipak, con la dirección de Ricardo Darín y de Germán Palacios, este sábado ahora, el 22 de junio, en el Coliseo Podestá, que es la sala por antonomasia que tenemos en la capital bonaerense. Pablo, ¿cómo te llega? 4 años, es la experiencia más longeva teatral tuya con el vastísimo recorrido que tenés. Ahora, te remonto más atrás. ¿Cómo te llega? ¿Te llama Ricardo, te llama Germán, te dice Fernán, mirá, me convocaron? ¿Cómo te subís al barco de Art? Me llama Fernán, que es mi amigo de hace muchos años, y es el primero que me tantea. Él ya estaba hace un tiempo en el proyecto y él me deja un mensaje, me recuerdo el momento, ¿viste? Cuando son esas cosas, sí. A veces lo bueno, lo muy bueno, lo negativo y lo positivo, uno recuerda el momento en que sucedió, ¿no? Y recuerdo el momento donde recibí el mensaje de Fernán, porque me causó una alegría tan grande saber que podía llegar a estar ahí en el umbral de terminar siendo parte de Arte, después de haberla visto, por supuesto, hacía 30 y pico atrás, y sabiendo también que estábamos comenzando la pandemia, porque llegó de la mano de Fer, obviamente a través también con Ricardo y con Germán, con Tomás Rottenberg y Nachi Bresto, que son los productores,
hoy está pues hasta en Blue Trash, que es el que hace la función de gira. Y dije, bueno, esta es la mejor manera, primero, de meternos adentro en pandemia, que fue uno de los momentos más oscuros y desesperantes que me tocó vivir, y meterme con esta obra fantástica, sabiendo que en el interín íbamos a estar haciendo Zooms, encuentros virtuales para afirmar la letra y demás, y que luego, apenas podamos salir a la calle, vamos a empezar a ensayar. Ya teníamos la posibilidad de ensayar en el Teatro Tabarís, que fue el teatro donde se despidió Art en la década del 90. O sea que hasta había un emblema, hasta se daban las cuestiones simbólicas de una forma tan clara y tan contundente, que me abracé a Art como, no solamente como el próximo trabajo que iba a hacer, sino como un salvataje también, ¿no? Como un salvavidas en momentos tan difíciles. Y también debo confesarles que en un momento donde mi relación con la actuación estaba un poco golpeada, o sea, había como cierta desilusión con los personajes a interpretar o con los textos ¿De dónde venías, Pablo? Ya que lo decís, ¿de dónde venías actuando? Venía de filmar alguna película, creo que había filmado mi última película, El silencio del cazador, en Misiones. Sí. Había filmado un par de películas. La televisión, digamos, lo que había hecho yo durante tanto tiempo, que eran las tiras nocturnas, ¿no? Donde me desarrollé durante tantos años, eso ya no se hacía más. Claro. Los canales ya no lo hacían más. Venía, en el interín también filmé un par de cosas para plataformas, pero también de una forma bastante más esporádica, porque la oferta es bastante más espaciada, porque no es tanto el trabajo que hay de parte de las plataformas. Y encontrarme con él fue como volver a enamorarme del oficio. Entonces yo redescubrí este oficio y redescubrí el teatro, ¿no? Porque era como espacio natural y iniciático de este oficio. Entonces me abracé fuertemente al punto tal que hoy la estoy produciendo Nancy, que está en una obra en multiteatro, en Exit. Sí, en Exit, con Juan Pablo Gereto, sí. Permetini. La estoy produciendo porque también me terminé dando cuenta que el teatro es un espacio con el que quiero seguir en contacto, o sea, que quiero seguir desarrollando mi trabajo a través de en ese espacio concreto, que lo conozco, lo puedo manejar, es más fácil que manejar que el audiovisual, o sea, es más simple. La producción teatral requiere de menos jugadores y de menos espalda financiera, inclusive, para poder llevar adelante. Si vos hablas de una película o hablas de una serie, un programa de televisión, los montos para producir son inmensos. Por eso también se ha dejado de producir en los últimos años en la televisión argentina. Entonces el teatro se ha transformado en mi vida como esa gema que vuelvo a redescubrir, y que definitivamente se está transformando también en una realidad muy atractiva, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista económico. Pablo, te iba a sacar justo de un poco de Art y preguntarte por esta situación que hay hoy con los actores en la Argentina, digo, lo poco que hay de ficción nacional, digo, los canales ya de aire, los conocidos 11, 13, Telefe, Canal 13, ya no hay ficción, digo, las plataformas muy esporádicamente, como vos decías, hay series que sean aquí en Argentina. Digo, ¿cómo lo llevan? No solo vos, sino el resto de tus compañeros, los actores, digo, porque es difícil hoy el momento para los actores. Sin duda. La industria audiovisual en la Argentina viene derrumbándose hace años. Yo debería decirte que desde que tengo conocimiento de los primeros pasos en el año 93 en este medio, ¿no? En el medio audiovisual, primero en la tele y después en el cine, fui experimentando cómo al calor del cambio, de la evolución tecnológica y de la ausencia de herramientas y de leyes que impulsen a la actividad audiovisual, como sí impulsan en otras partes del mundo, en la Argentina se fue derrumbando, se fue diluyendo, se fue desintegrando, al punto tal que, obviamente, luego con la llegada de un gobierno de corte ultraderecha, digamos, de una extrema derecha, ya entra en una crisis más profunda aún,
con un instituto de cine virtualmente cerrado, con una incertidumbre dentro del sector de no saber si la idea es desintegrarlo definitivamente o reestructurar el esquema dentro de lo que es el impulso al audiovisual. Como decís vos, los canales de televisión pasaron de producir sendas ficciones y de decidir invertir un dinero que son dineros muy importantes en la producción de ficción, a invertir menos en programas más de entretenimiento o más de magazine o de debate, en fin, que son de inversión un poco más acotada, y que si bien a veces no les trae la ganancia que le puede traer una ficción, por lo menos el riesgo de la inversión es menor. Entonces, eso hizo, y esto que decía al principio, la ausencia de herramientas de impulso, como sí sucede en más de 100 países en el mundo, hizo que el audiovisual se derrumbara. Entonces, por eso que el teatro se transformó en una salida principal para nosotros, y una escala, diría, obligada también. Pero de todas formas, nosotros, yo hace 18 años que trabajo, que soy gestor político en Sagay Social, ¿no? Soy fundador de la entidad de gestión y soy tesorero, ya en el segundo mandato, y después soy participo de la multisectorial audiovisual, que es una herramienta que comprende a todas las entidades de gestión del sector, más los sindicatos y algunas cámaras y demás. Y trabajamos mucho para tratar de lograr esas herramientas que en Brasil, por ejemplo, existen, que existen en Colombia, que existen en México, que existen en Chile, inclusive, ese impulso. Obviamente existen en los países europeos, en los que nosotros siempre nos reflejamos e intentamos ir detrás de esas realidades. Y que bueno, que si bien en este momento estamos viviendo un momento de zozobra, de temor por la pérdida, la pérdida total no total, pero una gran pérdida de oferta laboral en la cultura en general, no solamente en lo que tiene que ver con el audiovisual o con la actuación. Bueno, seguimos teniendo la esperanza de que cuando todo esta pesadilla termine, vamos a ir detrás de lo que nos hace falta para ponernos de nuevo a la vanguardia de la producción audiovisual en el mundo. Pablo Echarri nos está mejorando la tarde, lo quiero dejar con su jornada, ha sido muy generoso en cuanto al tiempo, pero ya que contabas tu recorrido ahí en Sagay, Pablo, y también está esta mirada externa, y se dio cierta dicotomía, no en el mundo de la actuación, sino en el mundo deportivo, con algunas declaraciones en las últimas horas, con un Mbappé, con lo que significa en el mundo deportivo, pero por supuesto que rompe las costuras del fútbol y del deporte, sino que un tipo como Mbappé, con todo lo que significa, sentando postura, invitando a los jóvenes a votar, y después un arquero español que dice, nosotros tenemos que hablar solamente de deporte, ¿no? Esas dos miradas de, ¿te involucrás? ¿Sos un actor activo en la sociedad o solamente en metáfora futbolera cuidás tu quintita como un marcador de punta? Bueno, ustedes ya me conocen un poco, mi trayecto, mi camino ya lo conocen. Sí, ¿no? por eso mismo. Soy, por ahí he ido siempre un poco más allá de la particularidad de las declaraciones de Mbappé. En este caso, digo, yo siempre he sido un tipo que he necesitado comprometerme con nombre y apellido, ¿no? O sea, a mí me parece necesario que tanto el deportista como el artista, que tienen una gran ascendencia en el público, exprese, aunque no exprese una idea concreta, partidaria, que creo que podría estar exento de hacerla, pero sí la posibilidad de dirigirse hacia sus seguidores, haciendo, digamos, poniendo en relieve la importancia de interesarse por la realidad política del país donde vive, ¿no? Y de aportar un granito de arena para ver qué clase de país quiere para él, para su familia y para sus hijos, sí. Y sus nietos. Para mí eso viene de la mano. Yo he sido amigo, he tenido la suerte de poder disfrutar de su amistad, de Diego Armando Maradona. Claro. Y una de las cosas que Diego siempre ha sido un jugador, un marciano, como decía el hermano, ¿no? Extraordinario, único en el mundo, durante muchísimo tiempo el mejor jugador del mundo.
pero ha tenido también la particularidad de comprometerse y de tomar posición. Y a mí me gusta que tomen posición, pero no obligo a nadie a tomar posición. Yo entiendo que a veces tomar posición genera controversia, porque por un lado quien no la toma puede llegar a sentirse como falsa, ¿no? O como que no está dando todo lo que podría dar. Y la verdad que esto es una cuestión muy personal. Yo tengo la necesidad de tomar posición. Yo sentía de Diego cuando hablaba que él tenía la necesidad, que no había ni siquiera un mandato ni una postura. Había una necesidad de decir lo que pensaba y de poder aportar desde su lugar algo que excedía lo meramente deportivo, ¿no? Y en este caso lo que puede tocarme a mí, lo meramente artístico. A mí me gusta, yo me siento muy bien tomando esa posición. No obligo a nadie a hacerla, estoy de acuerdo con las declaraciones de Mbappé, la celebro. No estoy de acuerdo con las declaraciones, o sea, prefiero el silencio antes de decir que los deportistas deben solamente hablar de fútbol. Yo prefiero que no digan nada, ¿entiendes? O sea, creo que es un exceso decir que el deportista debe solamente hablar de fútbol. Creo que si no quiere hablar de política, no quiere involucrarse en un tema tan rígido como la política, es preferible no decir nada. Pero hay que dejar a quien quiera expresarse que lo haga con total libertad, porque le está haciendo un favor a la gente que hay alrededor, porque le está abriendo los ojos en algo que es más importante que el fútbol. Ser ciudadano es más importante que ser jugador, y es más importante que ser actor o actriz o pintor o bailarín. Digo, ser ciudadano necesita de una gran responsabilidad, y cuando uno también aporta desde ese lugar, lo que hace es cuidar y defender a su propia familia. Así que yo celebro enormemente las declaraciones de Mbappé. Pablo, la última, por fuera de agenda, no tiene que ver ni con Art. Estamos hablando con Pablo Echarri, lo pueden disfrutar el sábado 22, ahora se meten en PlateaNet y ven un clásico, Art, con Pablo, con Fernán, con Martínez Lipac, con la dirección de Ricardo Darín y Germán Palacios, y que no tiene que ver con la coyuntura. ¿Dónde nació el Pablo vinculado al arte? Ni siquiera digo actor, ni cuando empezaste a estudiar, qué sé yo, 3 o 4 años leyendo una poesía o en algún taller. ¿Dónde te empezaste a vincular con el arte? Pero aquel primer episodio, como recordaste el mensaje de Fernán que te convoca para Art, ¿tenés ese momento iniciático en el mundo artístico? Sí, en el cole, en la primaria. Y en el jardín también había cierta predisposición mía, cierta facilidad y gusto en subirme a los escenarios improvisados de los coles, ¿viste? Muy bueno. Bueno, después fui a la escuela 16, donde tenía un escenario, un salón de actos precioso con un escenario propiamente dicho, pero en otros, cuando era más chiquito, y en los jardines se improvisaba con algunos tablones y algunos caballetes, en fin. Y eso lo descubrí ahí, descubrí que subirme al escenario, digamos, el placer por ese cosquilleo en el estómago de enfrentarme a una cantidad de público. Había algo ahí que me gustaba. No solamente actuaba para para los actos de mi grado, sino que me venían a buscar también para los otros grados. Entonces había un rum en el cole. Me acuerdo que tengo una vasijita que me dieron en 4º grado, donde la maestra me pone a primer premio a mejor actor. Mirá vos. Mi querido gran, y me pone en el boletín al final, Belkis, 4º grado, me pone a mi querido gran actor. Había algo ahí, evidentemente, que luego durmió durante un montón de tiempo, salí de la secundaria, y que yo lo recupero a los 20 años, 19, 20 años. Ahí lo recupero y recuerdo hacia atrás lo maravilloso que fue lo que yo sentía antes. Entonces, ahí empecé a estudiar, y cuando empecé a laburar, sentí sacarme la grande, ¿no? Porque estaba viviendo, y bien, pues había podido lograr inclusive el tan deseado ascenso social con mi oficio, y era como no trabajar, ¿no? Era eso de cuando uno hace lo que ama, el placer es tan profundo, es tan grande, que siente que no es trabajo, ¿no? Siente que
a veces uno dice y no lo dice en voz alta para que los productores no escuchen, pero dice, y encima me pagan por eso. Sí. Y bueno, cuando uno siente eso es porque evidentemente es su vocación. Y yo la tengo desde muy chiquito, y por suerte pensé que en algún momento me iba a cansar, y como te contaba antes, Art me hizo recuperar a mí el amor por esto de subirme a las tablas. Bueno, mirá que cierre, una charla cíclica, nos ha mejorado la tarde esta charla con Pablo Echarri. Vino con su voz exclusivamente en este ratito, en esta media hora, el sábado 22, sacando las entradas por PlateaNet. Sábado 22 a las 20, Art, este clásico, con la dirección de Ricardo Darín y de Germán Palacios, están Pablo Echarri, Fernán Mirás y Martínez Lipac. El otro día, Fernán Mirás le dijo a Alejo García Pintos en la charla que lo prepare con mate. Vos le tenés que pedir algo más, Pablo, a Alejo. Sí, con factura, que sume factura, que va a traer un mate solo. Por lo menos con una buena factura, que seguramente por ahí por La Plata y alrededor del teatro debe haber algunas panaderías emblemáticas. Pablo, gracias de verdad por este rato. El sábado nos vemos ahí en el Coliseo. Te mando un abrazo gigante y lo mejor, no solamente en La Plata, sino en el recorrido y también con Éxito ahí en la calle Corrientes que protagoniza Nancy. Te mando un abrazo. Muchas gracias a ustedes, chicos. Muy linda charla. Hasta prontito. Nos vemos allá en el teatro. Bueno, Pablo Echarri nos ha mejorado la tarde, nos enganchamos.